Hoy hablaremos de Epicuro. Siempre que se habla del estoicismo, se suele hablar también del epicureísmo, como si esta fuera una doctrina exactamente contraria. Ya veremos que no es del todo así. Epicuro nació en el año 341 a.C., nació en la isla de Samos. El viejo de Epicuro era de Atenas y era colono en Samos. Ya hemos dicho la vez pasada que algunos atenienses eran obligados a formar colonias en distintos lugares, entre ellos la isla de Samos. El papá de Epicuro era Troesma, era maestro. Y la madre, para contribuir a las ganancias de la familia, que eran pocas, toda vez que el padre era maestro, andaba de casa en casa leyendo plegarias purificadoras y sometiendo a los que le hacían caso a ciertos ritos para ahuyentar malos espíritus. Es decir que el padre era maestro y la madre curandera, es más o menos lo mismo. El pibe le salió filósofo, como era inevitable. Parece que Epicuro siempre acompañaba a la vieja a hacer ahuyentar a los malos espíritus. Y cuenta Russell, como dato curioso, que Epicuro cuando comenzó sus estudios abandonó toda superstición. Es decir, descreyó, por empezar, de la profesión de su madre. Descreyó de la existencia misma de los espíritus malignos y del viejo de la bolsa y de todas esas entidades en las que creen los supersticiosos. A los 14 años comenzó el estudio de la filosofía con Nausífanes, un continuador de Demócrito, ¿se acuerdan? Aquel de los átomos. Y justamente con Demócrito, o mejor dicho, con Nausífanes, continuador de Demócrito, conoció el amigo Epicuro los preceptos de los atomistas. Recuerden ustedes que para ellos, para los atomistas, el universo no era obra de los dioses, sino el resultado fortuito de un movimiento de átomos a través de un espacio sin límites. Algo parecido a lo que creemos ahora. Se le reprochaba a los atomistas atribuir todo a la casualidad. Según ellos, los seres humanos no eran otra cosa que combinaciones de átomos escapados del caos y que se hundían casi inmediatamente en el caos otra vez. Epicuro aseguraba que los seres humanos somos guijarros en el oleaje del mar infinito. Caramba. De todos modos, Epicuro no prescindió del todo de la creencia en la existencia de los dioses, solo que decía que no habían tenido nada que ver con la creación. Escribió Epicuro, y lo cito: la vida es una farsa demasiado grosera para que podamos atribuirle un origen divino. Hay acá una vinculación con los posteriores gnósticos que creían que el universo que conocemos era una creación de una deidad menor, cuyo grado de divinidad tendía a cero, era casi nulo, ¿no? Para Epicuro, tanto los dioses, que según él estaban hechos de unos átomos más finos, como los hombres, eran seres asustados en un mundo que ellos nunca hicieron. Muy bien, en el año 311, Epicuro fundó una escuela que estuvo primero en Mitilene, luego en Lampsaco y en el 307 en Atenas. La vida de Epicuro en Atenas fue plácida, solo padeció por su mala salud. Dice Russell que tenía una casa y un jardín, y allí era donde enseñaba, en el jardín. Habrán oído hablar ustedes del jardín de Epicuro, que por otra parte es el título de un libro que ahora ya casi nadie lee. Es un libro de Anatole France, que en un tiempo era muy considerado y ahora no. Bueno, enseñaba en el jardín Epicuro, no Anatole France. Sus primeros discípulos fueron los 3 hermanos que tenía. Aprovechando que eran hermanos de él, les enseñaba.
lo sometía a la enseñanza y le inculcaba nociones, inclusive a patadas. En Atenas, el número de sus discípulos se acrecentó, no solo con alumnos filosóficos. Dice también Sábato que una antología poética era una antología, es una elección hecha poéticamente. En cambio, dice Sábato, un médico tuberculoso es no más un médico tuberculoso. Bien, quiero decir que empezó a tener más alumnos, ¿no? Empezaron a caer los amigos, los hijos de los amigos, algunos esclavos y algunas etairas. La concurrencia de alguna de estas muchachas a las clases de Epicuro dio motivo de escándalo a sus enemigos. La vida en aquella comunidad era muy sencilla, en parte por principio, digo, en aquella comunidad de discípulos, ¿no? En parte por sus principios y en parte por falta de guita. Su alimentación y su bebida eran principalmente pan y agua, que a Epicuro satisfacían del todo. Cito a Epicuro: mi cuerpo se estremece de placer, se estremece, cuando vivo de pan y agua y desprecio los placeres del lujo, no por sí mismos, sino por los inconvenientes que los siguen. Cuando querían darse un festín, comían queso. Se me dirá, esta no es la idea que yo tenía de los epicúreos. Diré, es que la filosofía de Epicuro estaba dirigida a asegurar la tranquilidad. Es cierto que buscaban el placer, pero consideraban que el placer era la mesura y la prudencia. Epicuro disentía con algunos de sus predecesores hedonistas, que esto es otra cosa, sí, y decía que la prudencia era el bien mayor de todos y cosa más preciosa aún que la filosofía. Él distinguía a los placeres entre dinámicos y estáticos, fíjese. Los placeres dinámicos constituían el logro de un fin deseado a través de un camino estimulado por el dolor, estimulado, digo yo, por la privación del objeto deseado. Y los placeres estáticos consistían en un estado de equilibrio, de tranquilidad, diría casi en la ausencia del deseo. Sí, se parece un poco a la idea del nirvana, ¿no? Exactamente, claro. De estos dos géneros, Epicuro estimaba más prudente perseguir el segundo, tal como aconsejan los orientales, y tal como nosotros nos resistimos a admitir con nuestra filosofía de niños malcriados, que como quiera que sea me sigue gustando. Dice Russell, Epicuro parece desear, si fuera posible, hallarse siempre en estado de haber comido moderadamente y nunca con el deseo voraz de comer. Es eso. Epicuro decía que el sufrimiento por los dolores del estómago superaba los placeres de la glotonería. Fíjese, él hacía una cuenta, ¿no? En cierto modo, es verdadera. Los placeres, los dolores que algunos placeres provocan suelen ser más duraderos, más intensos, que el placer. Estaba pensando ejemplos, y casi todos vienen a corroborar esto. Pero lo que pasa es que el hombre que tiene deseos no hace esta cuenta, no puede hacer esta cuenta. No, esta es una evaluación que se hace a posteriori, a lo mejor... Y en algunos placeres resulta una discusión sencilla, ¿no? Por ejemplo, el caso que se plantea aquí, uno imagina a alguien que se come 10 kilos de caramelo y después tiene un dolor de estómago que le dura mucho más que los caramelos, qué sé yo, pero me parece que es un ejemplo tendencioso. No sé. Es verdad, también los dolores provocados por el amor duran mucho más que los placeres del amor, que en general tienen un carácter efímero. Pero, ¿y estamos midiendo las cosas por su duración?
por su intensidad, y ahí no lo sé. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con Epicuro, pero en principio parece razonable. Parece razonable. Pero a nosotros se nos viene más, me parece, Alejandro, la idea de aquella famosa frase de los dolores y los placeres de juguetería o de ferretería, ¿no? Digamos, a la hora de esto, decir... Sí, es verdad, yo creo que es verdad lo que dice Macedonio Fernández, pero también creo que lo que dice Epicuro es cierto. Que los placeres se venden a un precio exorbitante. Lo que pasa es que uno está dispuesto a pagarlo. Está dispuesto a pagarlo. Bueno, en fin, no sé. Consideraba, finalmente, Epicuro la ausencia del dolor antes que la presencia del placer como la meta del hombre juicioso. Y ahí donde no tenemos más remedio que disentir. Así habla Borges, por ejemplo, cuando señala que él se refiere a la oda, a la vida retirada de Fray Luis. Sí, qué descansada vida la claro, del tuyo, que es justamente una especie de poema dedicado a la felicidad del hombre prudente, al hombre que no es ambicioso, que no tiene los cuidados graves de que siempre es seguido quien al ajeno arbitrio está tenido, que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el Estado, ni del dorado techo se admira, fabricado de sabio moro en jaspes sustentado. Pero, sigue diciendo Fray Luis, hasta ahí él describe lo que no le sucede, lo que no quiere, lo que no le enturbia el pecho. Y después dice, un no rompido sueño, usa la palabra rompido, un día alegre, libre quiero, despiérteme las aves, con su cantar suave no aprendido. Y toda esta descripción, más que placeres, anuncia o enuncia una falta de dolor. Y dice Borges que en la literatura es mucho más frecuente ese tipo de felicidad, la descripción de ese tipo de felicidad, que consiste en la ausencia de los dolores, que no la descripción de una felicidad, llamémosle positiva, es decir, provocada por unos sucesos venturosos. Yo disiento, en cierto punto, con esa manera de ver, porque me parece que la descripción de un amor conseguido, o de una pasión satisfecha, es también la descripción de una felicidad de orden positivo. Pero bueno, dejo instalada la discusión ahí entre los oyentes. El caso es que Epicuro vivía con un poco de queso y eso en los días de banquete. La filosofía, como él la comprendía, era un sistema práctico que se proponía asegurar una vida feliz. Epicuro instaba a sus discípulos a abstenerse de la vida pública. ¿Qué Fray Luis? El hombre prudente debía vivir anónimamente para no tener ningún enemigo. En cuanto al amor, justamente, como se trataba de un placer dinámico, digamos que caía dentro de las proscripciones de Epicuro. Escribió respecto del amor sexual. Nunca han hecho bueno a un hombre los placeres sexuales. Y puede darse por dichoso si no le dañan. Bueno. Decía además que el placer de un instante podía causar el sufrimiento de toda una vida. No está mal. Debía evitarse una vida de transitorios deslumbramientos. El poeta latino Lucrecio fue epicúreo y también denunció el amor, aunque no veía ningún daño en las relaciones sexuales, siempre que fueran ajenas, dice acá, la pasión, debería decir al amor, ¿no? A Epicuro le gustaban los niños, no es que fuera un pedófilo, pero sino que le simpatizaban las criaturas. Sí. Pero ese gusto iba contra sus prescripciones. Epicuro consideraba al matrimonio y los hijos como una distracción del pensamiento. Y censuró aquel gusto para no influir perniciosamente en sus discípulos. Esta vida llena de restricciones, dirán nuestros amigos, después de todo se parece a la propiciada por los estoicos. ¿A dónde vine aquí, dice uno, a donde los epicúreos, huyendo de los estoicos, y mirá con lo que me encuentro? Sí. Yo que ando con ganas de una filosofía que propicie
el bailongo. Y ahí lo tienen ustedes al esclavo Epícteto, que era estoico, y decía que las pasiones eran contrarias a la naturaleza y había que evitarlas. Epicuro limitó sus deseos hasta tal punto que parecía verdaderamente un estoico. Usted lo veía desde la esquina y decía, he ahí un estoico llamado Epicuro. Al final de su vida, las privaciones, la miseria y las enfermedades lo encontraron en su lecho de muerte, escribiendo la siguiente carta a un amigo. Querido amigo, en este día verdaderamente feliz de mi vida, en que estoy a punto de morir, te escribo. Las molestias de mi estómago han seguido su curso con toda su habitual severidad, pero no importa. Por suerte llevo todavía algunas alegrías pasadas. Epicuro, refiriéndose a la muerte, creía que no había continuidad de conciencia después de haberse producido. Está bien eso, continuidad de conciencia. Esa es la idea que tiene Unamuno para burlarse de aquellos que se consuelan de la muerte pensando, por ejemplo, en la inmortalidad por las obras. Y Unamuno dice que lo que importa es la continuidad de la conciencia. Si se interrumpe mi conciencia, dice Unamuno, soy finado. No importa cuántos bustos me hayan erigido, si es que yo no puedo percibirlo. Bien. Pero utiliza esa palabra, ¿no? La continuidad de la conciencia. O ese giro. Su tranquilidad, la de Epicuro, residía en la creencia que no había ni castigo ni infierno. A la muerte, el alma se dispersaba como una manifestación. Los átomos, que por supuesto sobrevivían, es decir, fíjese qué compleja la creencia de Epicuro. No creía en la supervivencia del alma, pero sí en la supervivencia de sus partes por separado, los átomos. Sin embargo, es así. Bueno. Pero dice, los átomos no eran capaces de sensación, porque ya no estaban en contacto con el cuerpo. Escribió, lo único que hace la blanca mano de la muerte es sumirnos en un profundo letargo sin sueño. Cosa curiosa, dice Russell, su moderación en las comidas, su vida cuidadosa, terminaron llevándolo a un último e ineludible dolor. Murió de padecimientos estomacales. En el año 270 a.C., parece un chiste de un dios milonguero, a quien le molestaban los estoicos y los epicúreos de este corte, ¿no? Un dios hedonista. La mayoría de las obras de Epicuro se perdieron, como casi todas las obras de la antigüedad clásica. Incluso hay autores que perdían sus obras ya antes de escribirlas. Existe un esbozo de su filosofía en el poema épico de Lucrecio llamado De la naturaleza de las cosas. ¿A quién dedicar esta charla sobre este extraño personaje llamado Epicuro? Pues está bien dedicársela a él, ¿no? Pero es curioso que siempre se sostenga que los epicúreos eran el reverso del pensamiento estoico. Y como vemos, no es así. Efectivamente, buscaban el placer, pero creían que el placer estaba en la anulación del deseo o en la atenuación del deseo más que en su cumplimiento, con lo cual, naturalmente, se parecían mucho a la visión uruguaya del mundo. A la visión oriental del mundo, perdón. Leí mal. Sí. Y estaban, le digo, más cerca, me parece, de los estoicos que de los hedonistas, ¿eh? Naturalmente, mucho más cerca, mucho más cerca. Y llama mucho la atención, ¿no? Que este temor al dolor, temor al daño, ¿no? Esta elección de la nada antes que el infierno, y esta elección de los placeres tranquilos solamente para evitar los dolores que supuestamente producen los placeres furiosos, lo haya conducido a una muerte dolorosa por molestias en el estómago, un tipo que comía pan y agua. Bueno, después de todo, para un dietista, el pan y agua
me imagino que no será una buena alimentación. Podríamos escribir un libro horroroso, ¿no? Sí, sí. Acerca de la mala alimentación y su influencia en la muerte de Epicuro. Claro. Sí, sí. O el tango, ¿no? Pan y agua. Pero fíjese, un dietólogo, ¿así se llaman? Sí, dietista, sí lo mismo. Nutricionista. Un nutricionista, eso quiso decir. Nutricionista. Un nutricionista epicúreo. Si no, no puede ser. Pan y agua. ¿Comía Epicuro milanesas de soja? No. Bien. Y estoy pensando, Alejandro, que muchas veces gente que conocemos, ¿no es cierto?, participa de esta misma idea sin saberlo, es decir, de confundir el placer con la ausencia del dolor, ¿no? O el estar bien con el no estar mal. Digo, Sí. cuando hay una gran diferencia entre estas cosas. Sí. Bueno, ¿hay algún otro a quien dedicarle esto? Sí, a la vieja de Epicuro. ¿A la curandera? Que adivinaba la suerte, o no sé qué hacía, que te ahusentaba Si los no- espíritus. Sí, no diga que era colega mío. Era ¿verdad? psicóloga. Claro, Ya está, vio, lo estaba como- esperando. claro. A mí me gusta Lucrecio un poco. Algunas cosas que he leído de él me Pero yo también sí, era gustaron. un gran poeta, por cierto, pero tampoco creía en nada. No, como No escritor creía en me nada. gustaba. Bueno, y al padre que era maestro, pero no se habla mucho de él aquí. Y a Bertrand Russell, a quien le hemos robado casi todo esto. Bueno, vamos, ¿con qué música podemos ilustrarla? ¿Hay música epicúrea? Será música muy tonal, me imagino yo, casi nunca alejada del acorde central, nunca alejada de la tónica, ¿no? Con la ausencia de dominantes. Sí, a lo mejor a lo sumo dominante tónica, pero jamás esas fugas, esas excursiones por la escala de cuartas. Jamás imagínese un acorde con tensión. Epicúreo, no, nada. Si justamente el estatismo y la canción epicúrea es... Samba de esperanza. Qué lindo dice. Tócate otra que hayas compuesto. Parece- Claro, imagínese un epicúreo tocando, por ejemplo. Mucha atención Mucha para su atención, gusto. claro. Bueno, habla algún tango ya por la letra, ¿no? Epicúreo. Sí, yo conozco uno que no vamos a poner hoy. Ajá. Pero, no, porque acá siempre lo relacionamos con el título, entonces somos esclavos de las reglas que nosotros mismos creamos. El tango ¿Por qué soy reo? Es un tango epicúreo. Dice, en mi bulín mistongo no hay cintas ni monitos, ni aquellos retratitos que cita la canción. Pero antes dice, yo soy un pobre reo sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasarla en la catrera, no tengo quien me quiera sino un perro rabón. Y después, en mi bulín mistongo no hay cintas ni moñitos ni aquellos retratitos que cita la canción. No se oye ni el rezongo de un fuelle que se queja, no tengo pena vieja ni preocupación. Eso es un tango. Sí, realmente. Hoy vamos a escuchar uno cuyo título parece acuñado por el propio Epicuro. Ante el rechazo del amor de este filósofo, a causa de los dolores que indiscutiblemente el amor genera, bien pudo Epicuro decir, ¿qué me van a hablar de amor? Como diciendo, no me vengan con eso. No empiece usted de nuevo con esas cosas. ¿Qué me van a hablar de amor? ¿Qué es lo que...? Es una linda frase, ¿eh? Es una linda frase, pero ahora que pienso en este último acto me arrepiento. ¿Por qué? No es la frase de un epicúreo. No. Es la frase de uno que ha amado. Y que ya está tan sabio que da asco.
No conviene ser sabio en el amor, no conviene ser sabio, es preferible una ingenuidad perpetua. Y algunos fingen maravillosamente, ¿no? Si yo pudiera como ayer. Claro, ese es un pedido de ingenuidad. En cambio, que me van a hablar de amor es la frase de uno que ya sabe tantas cosas que le impiden amar convenientemente. De todos modos, vamos a oír este tango, sea que se trate de un tango epicúreo, estoico o discepoliano. No es de Discépolo. No. No lo es. Lo va a tocar el autor de su música, don Héctor Stamponi. Adelante. Uno no tiene una historia de amor para cada persona que viene. No. Gracias si tiene una, dos, Mientras el cuerpo aguante, ve. tres, A ver, hágame acordar. cuatro, ¿Quién da más? Pero, ¿Se acuerda la de 5? No sea el cagüete tampoco. No, pero en serio, no es que uno esté mal con el mundo, qué sé yo. Tampoco es dador universal, ¿no? Pero no, Famoso cero positivo. no es sencillo esto. Usted se cree que es fácil. No. Es que no, mire. si dependiera de una decisión propia, pues yo tranquilamente. Tranquilamente que... Se agrandó Chacarita con el empate. No, pero quiero decir que el arte es usted, no me dejan hablar en tranquilo. Caramba. Muchas gracias. No. Y vamos al diluvio. Ah, sí. Hace mucho que no hablamos del diluvio, que es el tema del Siempre que día. llovió paró. Que viene, ¿eh? Mañana viene. Y empecemos con el papá del hombre, ¿no? Del que estuvo ahí. Lamec se llama. Y era cazador. Tipo cazador viejo, muy viejo ya era, y seguía cazando. Tan viejo era que ya estaba ciego, pero igual seguía cazando. Un cazador ciego es algo un poco patético, particularmente si, como en el caso de Lamec, uno caza con arco y flechas. De manera entonces que se hacía ayudar por un hijo suyo, Tubal Caín, un joven muchacho que, bueno, lo guiaba, decía, ven, tirá para allá, tirá para aquel lado, dale un poquito más arriba, más abajo. Ahí está bien. Lamec tiraba y cazaba, y no le pegaba nunca a nadie. Era vegetariano el hombre. Claro. Y después que iban a comprar pescado. Un día el muchacho le dijo, allá atrás de esa roca veo una cabeza. Ajá, dijo el tipo, apuntó. A ver, dale más para atrás, dale para acá, tiró la flecha y le acertó un flechazo. Fue Tubal Caín a buscar la casa y volvió y dijo, padre, han matado a un hombre con un cuerno en la cabeza. Entonces, Lamec dijo, tiene que ser mi antepasado Caín. Caín tenía un cuerno en la cabeza. Y se mostró tan consternado por haber matado a Caín que golpeó fuertemente sus manos, con tanta mala suerte que con ese papirotazo mató también a Tubal Caín. Sí. Es decir, que se cargó a un antepasado y a un hijo el mismo día. Volvió sin que se sepa cómo a su casa, y sus esposas, ya que tenía dos, como casi todos los descendientes de Caín, se llamaban Ada y Sela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, te presento a Ada, Sela, y a Sela, mira, Está rica, Mateo. bueno, se negaban a entrar en el lecho. Las muchachas. No querían yacer con él. Porque decían que había matado, y razón tenían, a un antepasado y un hijo. Entonces Adán, que todavía vivía, o sea, el papá de Caín, la gente vivía muchas generaciones entonces. Son los tiempos de Matusalén de quien hemos hablado. Hablaremos hoy. Intercedió hoy, le dijo a la chica, bueno, mira, después de todo fue sin querer, este pobre hombre está ciego, no vio donde tiraba la flecha, bueno, lo perdonaron, yacieron con él, y Sela le dio un hijo tiempo después. Era un hijo que nació circunciso, como también otros 12 personajes de la Biblia, alguna vez hemos hablado de él. Mejillas blancas, pero que se sonrosaban sobremanera, ojos claros, cabello rizado, a punto tal que el amigo Lamec sospechó que su mujer lo había engañado, que no se le parecía, pero ni por casualidad. Pero bueno, era un niño especial.
Y la prueba de ello es que el mundo, después de haber nacido Noé, mejoró. Empezó a mejorar. Dios levantó algunas de sus maldiciones. Y, por ejemplo, la cosecha de trigo, que antes obligaba a desperdiciar la mitad, porque venía mezclada con abrojos y espinos, mejoró muchísimo. Muchísimo. Y Noé mismo, al crecer, se hizo muy sabio y enseñó a los hombres a utilizar los instrumentos de labranza. Sé que antes labraban, no sé si con la mano, pero yo qué sé. Un cascote. Vaya a saber. El caso es que él les enseñó la construcción del arado, las hoces, las hachas, etcétera, etcétera. Muy bien. Se me dirá, ¿cómo es que construían arcos y flechas y no hachas? Bueno, qué sé yo. Noé empezó a crecer, empezaron a decirle, che, casate, pero él no quería perder la inocencia, y esperó que Dios le encontrara a Naamá, que era la única mujer casta de la región. Creo que conozco esa región. Pero no a Naamá. No. Bueno, se casa y un día Dios le advierte que los hombres ya lo tienen podrido y que le va a mandar un diluvio. Entonces difundió la noticia, che, Araca dice que se viene el agua. Que se viene el agua, se viene un agua que Dios te libre y arrepiéntanse porque la única manera de que limpie es que se arrepienta. No, jajato, le decía, mirá si van a, ¿qué va a mandar un diluvio? ¿De dónde? Nosotros van a caer castigos de plata. Somos muy poderosos, que nos vamos a proteger, ¿qué diluvio? Ni qué diluvio, vamos a seguir pecando. ¡A pecar! ¡A pecar! Y vendrán a pescar todo el día los tíos. Hasta que finalmente Dios le ordena, Noé, como ustedes saben, hazte un arca de maderas resinosas, divídelas en compartimientos, y pues después la calafateas por dentro y por fuera, y ahí pones a tu mujer, a tus hijos, y a las mujeres de tus hijos. Y después de cada animal puro, con 12 tenas, es decir, 14 individuos, 7 y 7. A los animales impuros menos, solo 2 parejas cada uno. Noé dice, bueno, me voy a poner a laburar. Muy bien. Tardó 52 años en hacer el arca. Este es un dato poco conocido. Tardanza de Noé, 52 años. ¿Por qué? Porque laburaba despacio, para ver si Dios le daba un poco de changüí a la gente o si la gente se arrepentía y Dios levantaba la maldición. Trabajaba despacio. Dios mismo fue el que diseñó el arca. 300 codos tenía, unos 150 metros más o menos. 300 codos por 50, es decir, 150 por 25 y de alto 15 metros, más o menos. Así dicen que era el arca. Ingenieros navales dicen que no es una buena embarcación. Es poco marinera, ¿no? Es poco marinera. Tenía 3 pisos, el primero para animales salvajes y domesticados, el segundo para aves, el tercero para los reptiles y para la familia de Noé. Y me recuerdo aquel catálogo chino, los animales se dividen en pertenecientes al emperador, amarillos que están en punto de pasar por una puerta, pequeños que acaban de romper un florero. Pequeños que se pueden confundir con una mosca. El alfabeto analítico de John Wilkins. Ciertas, además de estos animales que se citan, ciertas ánimas errantes entraron en el arca y también se salvaron. Y algunos monstruos demasiado grandes como para estar en el arca, tal el caso del búfalo, se salvaron nadando atrás del arca y Noé les dejaba poner el marote en la popa. También se salvó un gigante llamado Og, que después traicionó la confianza de Noé. Bueno, un ángel lo ayudó a juntar, a congregar los animales, haciendo que estos vinieran como si fuera por voluntad propia, y los animales llegaron exactamente al arca el día en que murió Matusalén, a los 970 años, una semana antes del diluvio. Observen los datos precisos que le estoy dando. Sí. Datos precisos. ¿Qué día llegaron los animales al arca? Una semana antes. El día justamente, pobrecito, que ¿cómo murió, anda Matusalén? el final Matusalén fue
Y Dios dice que designó esta semana de espera como tiempo de gracia durante el cual la humanidad todavía podía arrepentirse. Pero no se arrepintieron, parece. Finalmente Dios le dijo a Noé que permaneciera en la puerta del arca, como que está en la puerta del boliche, mirando a los que entran, y que mirara a los animales que iban entrando. Y dice, los que pasan ante ti y se agachan, a eso déjalo entrar. Los que, por el contrario, permanecen enhiestos y con actitud soberbia, afuera, se queda agua en el arca. Bien. Por ahí en una de ellas estaban todos adentro, la tierra que se estremece, el sol que se oscurece, el piso que se abre, empiezan a venir las aguas de abajo, de Tehom. Se juntan las aguas de abajo con las de arriba, así fue el diluvio, no solo por lluvia, sino que de abajo también venía. Según la cosmología de quienes cuentan esto, pues hay aguas abajo y arriba. Se parece a los otros diluvios que conocemos, el de Gilgamesh, el inmortal. Ahora hablaremos contado, ¿no? de una Pishni y toda esa cría, ¿no? Claro, se parece muchísimo. El Utnapishni era un nieto que recibió un aviso de Enlil. Resulta que Ea, el aviso fue de Ea, como su nombre lo indica. Ea. Le dijo que Enlil y otros dioses tramaban un diluvio, qué sé yo, y entonces le ordenó construir una arca un poco distinta. Era un cubo. Era un cubo de 120 codos de lado. Raro, ¿no? Sí. Raro. Bueno, y ahí metió gente, pero el relato se parece muchísimo. Empezaron a salir las aguas de abajo, empezó a llover. Noé dice que esperó en el borde hasta que el agua ya le llegaba a la rodilla y se subió y cerró. Claro, en poco tiempo el agua cubrió todas las regiones y se reunieron alrededor del arca 700.000 malhechores. Una linda reunión, 700.000. Al grito de malhechores, malhechores, y le gritaban, ábreme, Noé. No. Y el otro de adentro decía, no, dice. Noé decía. Cuando yo le decía, arrepiéntanse, ustedes se burlaban de mí, me decían, andá, tomátela, qué sé yo, y no me ayudaron a hacer el arca. Y ahora dice, tomen. Haciendo un gesto famoso de gesto famoso de acá. Y aparecieron finalmente lobos y fieras rechazadas del arca y se los morfaron a los 700.000 malhechores. Ajá. Con lo cual murieron del diluvio, pero con la panza llena. Dios calentó además con las llamas del abismo el diluvio, con lo que produjo innumerables escaldaduras a los que habían quedado ahí, así que al poco tiempo no quedó nadie. Mientras tanto, adentro Noé, lo más tranquilo, con toda la gente, en el techo una perla brillaba y les indicaba si era de noche o era de día. Durante los 12 meses siguientes, entiéndase bien, 12 meses, ni Noé ni sus hijos durmieron. Pasaban el tiempo dando de comer a las bestias, que algunas comían de mañana, y otras al mediodía, y otras a la tarde, y otras a la noche. Aunque se dice que todos comían pan de higo para facilitar la tarea. Así como en estos tiempos todos parecen comer pan de higo para facilitar las tareas culturales de los medios de comunicación. A todos les gusta únicamente el pan de higo. En eso, mientras estaba dando de comer a las bestias, vio que el fénix, el ave fénix, estaba acurrucada ahí en un rincón, ¿no? Y le dice, che, ¿vos por qué no andás pidiendo comida? Dice, y el fénix le dijo, por no molestar. Veo que tú y tus hijos trabajan mucho, entonces por no molestar no pido de comer. Y Noé le dijo, quiera Dios que vivas para siempre. Y es por eso que el ave fénix vive para siempre, en virtud de su discreción, por no querer molestar.
Ojalá que aquellos que tienen esa humildad de no querer molestar vivan para siempre. Después separó a sus hijos de sus esposas, les prohibió los ritos maritales y también a los bichos. Dice acá, dice adentro del arca, dice nada de... Ni hablar. Nada. Nada de rito maritales todo el día. No, acá nada, ni manita. A este crucero no vuelvo más, decía los pibes. Desobedecieron las siguientes personas. Uno de sus hijos, Cam, El negro. el perro, el negro, y el negro por eso, fue chamuscado por eso. El perro y el cuervo. Cam fue castigado con una chamusquina. El perro fue castigado condenándosele a permanecer unido a la perra después de la cópula. Y el cuervo fue condenado a inseminar a su hembra por el pico, según los antiguos creían que sucedía. Esto no es nada. Recién 150 días después, o algunos dicen 40 días después, Dios cerró el cielo. Cielo que había abierto sacando 2 Pléyades. Agarró la constelación de las Pléyades y sacó 2. Empezó a caer agua. Detalle. Cuando en los mitos griegos se habla de la constelación de las Pléyades, se dice que todas ellas casaron con dioses inmortales, menos una que no llamaba Nemocine, que casó con un mortal. Y en virtud de ese desliz, esa Pléyade fue apagada. Esa Pléyade fue apagada de la constelación. También aquí en el diluvio se señala que una o dos de las Pléyades fueron sacadas para que el agua cayera. Y la verdad es que alrededor del segundo milenio, la mitad del segundo milenio antes de Cristo, una de las estrellas Pléyades se convirtió en una enana blanca, lo que llaman en astronomía una enana blanca, y se apagó. Y se apagó. Eso es verdad. Bueno, pero para cerrar, saca un par de estrellas de la Osa Mayor y tapa. Y deja de llover. Y ya saben ustedes lo que pasa. El tipo primero que manda al cuervo. Y el cuervo era de lo peor. Aragán. El cuervo una basura. El cuervo le dice, yo no voy nada, dice, porque yo como soy animal impuro, somos nada más que 2 parejas, dice. A ver si todavía me pasa ¿Por qué algo? no mandar a Paloma? Dice que son 7 de cada lado. Mira, dice, si me pasa algo y no habemos más cuervos sobre la tierra. Y además dice, bueno, me parece que me querés mandar porque codicias a mi mujer. Y no, le dice, ¿qué voy a codiciar esa cuerva? Dice, lo único que falta, habiendo los animales hermosos. Mira el sector de los caballos. Ya, las ovejas. Bueno, Se me para arriba el dedo la cuerva. Bueno. Bueno, el caso es que Noé lo manda de prepo. La lora. El cuervo va y vuelve 3 veces. Y la tercera no vuelve porque, según dice, se queda saciándose con los cadáveres. Otros dicen que fue una paloma, que también fue 3 veces y la tercera no volvió. Entonces, es así donde Noé desembarca y hace un altar a Yahvé, y Dios promete no volver ella más a maldecir la tierra, procrear, llenar la tierra. Y dice, yo para prometer, para consagrar esta promesa de no volver yo a causar diluvios, cada vez que se cubriera el cielo de nubes, aparecería después este arco, y apareció el arcoíris. Arcoíris que hemos visto hace poco. Magníficamente en una aquí en tarde el Manantiales, inolvidable. Muy lindo. Le dijo que también comieran carne, pero que tuvieran cuidado de sacarle la sangre, y todos fueron felices para siempre. Otros que también tuvieron su diluvio fueron los griegos. También Zeus se enojó, les mandó un diluvio, y también tuvieron su Noé, un Deucalión y Pirra, que fueron multiplicándose, arrojando piedritas detrás suyo, que después fueron convirtiéndose en hombres y mujeres. ¿Y a quién dedicar
esta historia que ya todos conocíamos, pero de la cual hemos traído algunas precisiones casi de orden geográfico, de orden muy positivista. Se torna difícil hacer la dedicatoria para esos hombres que tienen que tomar una decisión también muy difícil en algún momento, esos hombres probos que en el medio de una comunidad descubren de golpe que, si bien nadie es dueño de juzgar a otros hombres, a otros semejantes, a veces a la iniquidad hay que ponerle algún freno y elegir un sector de esa comunidad para poder preservar aunque sea lo mejor que nos ha dado la especie. Estoy pensando en algunos grandes gobernantes que ha habido por estos pagos. Estoy pensando en aquellas personas de los tiempos heroicos que también elegían a uno entre sus hijos para poder continuar con la especie así, y que después de tomar esa decisión sabían que pese a la tristeza que causaba, vendría después la noche con su frío y con su lluvia para poner un broche sobre su corazón. Hoy vamos a dedicarle a Noé, a sus familiares, pobrecitos, a los chicos que tuvieron que estar con sus esposas un año sin dormir y sin cumplir con los ritos maritales, dándole a comer a los bichos. Debía haber un olor, hermano. Por eso no cumplía con los ritos maritales. Con los reptiles. Un zoológico flotante, imagínese. Y la pasaron, pero de miedo. Sí. Y este tanguito bien pudo haberse cantado allí en las nochecitas del Arca de Noé, cuando por ahí Seth o Cam traían la guitarra. Y le decían a sus esposas que no los olvidaran, que no pasaba nada. Claro. Acuérdate. Y como afuera llovía y adentro brillaba una perla, no estaba mal ponerse un poco románticos. A ver, no conozco a nadie, no me pasa nada, no necesito ninguna mano amiga, no me interesa nada, no hay un solo tema en el mundo que me interese. ¿Se acuerdan? Sí. Y después me dice, bueno. ¿Ahora qué dice? Perdió la alegría de vivir, realmente. ¿Qué le interesa ahora, Dalina? A mí me dijeron, el negro está un poco más abierto ahora. Sí. ¿Es cierto? Vamos a hacer un poco de... Sí. Desde que camina como una reina, dice. Sí. No tanto, le digo. Pero fíjense, yo antes era todavía más asqueroso que ahora, Tipo jorobado. Y trabajar conmigo es difícil. Difícil de abordar. Dígamelo. Sí. Es como que pone una barrera adelante. Señores, vamos a hablar hoy de barcos maravillosos. Atención, aquellas personas que sean navegantes que se encuentren aquí. Bueno, pensé en el Titanic. Sí. A ver, ¿cuántos navegantes hay en la sala? Lo he dicho, una enorme mayoría. Sí, aquí hay uno. Hay varios. Yo también. En realidad casi todos son navegantes. No, bueno, pero escucha. Levanten la mano sin miedo. Mire, Vamos todos. Incluso aunque no sean navegantes. Mientan. Mire qué cantidad. Una gran cantidad. Estaba lleno de barcos la Sí, puerta. está lleno de mistificadores la sala. Bien. Cuando los pescadores franceses ven desde la duna de Renard un barco fantasma llamado Concorde, observan que está tripulado por unos hombres con gorros rojos y saben entonces que algún peligro grave se avecina. Este es el primer barco peligroso. Es un barco fantasma, el Concorde. ¿Qué época más o menos? ¿Qué época? Ahora. De acuerdo. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bien. Usted vive en la duna del Renard, ve un barco fantasma llamado Concorde, ve que lo tripulan hombres de gorro rojo y dice chao. Y sale corriendo. Lejos de toda mitología, en el libro del cielo y el infierno, Borges y Bioy dicen lo siguiente: para los negros de Bening, el infierno está en el mar. ¿Y sabe por qué creían que estaba en el mar el infierno? Porque desde el mar arribaban a Bening los navíos de los negreros. Claro. Y se estableció esa creencia, que del mar venía el mal. Y tenían razón. Hay muchas historias de barcos gigantescos, pero muy grandes. Y que más, el barco gigantesco que más me impresiona es el Refanu, que es de Suecia, y es tan grande que un viaje de popa a proa dura 3 días. 3 días a caballo. Y para cada noche de recorrido que se hace a caballo existe una posada. Arriba del barco. Arriba del barco. Vos todo. descansás en esa posada y pues seguís 3 días. Extraordinario. La tradición popular dice que Gargantúa, aquel gigante padre de Pantagruel, recuerden la obra de Rabelais, construyó un gigantesco barco
para cuyas cuadernas taló un bosque entero. En la provincia francesa de Barthes se cuenta la historia de un buque gigantesco llamado Lucerne que solía frecuentar las costas provenzales. Sus mástiles eran tan altos que los grumetes que subían bajaban siendo ancianos. Es demasiado alto. En la Baja Bretaña también aparecen barcos gigantes, pero más que barcos gigantes quiero mencionar un barco o una colección de barcos tripulados por hombres gigantescos que transmitían órdenes mediante inmensas caracolas cuyo sonido se escuchaba a millas y millas de distancia, cosa que servía de aviso a los lugareños que salían corriendo al escuchar estas órdenes, ya que estos gigantescos tripulantes tenían la costumbre de comerse a la gente que capturaba. Thorpe habla de un barco gigante llamado ¿cuál era, creo? Un barco monstruoso que cierta vez puso rumbo al Océano Atlántico y después se le ocurrió pasar por el Canal de la Mancha. Cuando llegó al estrecho que existe entre Dover y Calais, que tiene unos 30 kilómetros de costa a costa, al barco le resultó demasiado estrecho. Entonces el capitán tuvo la idea de frotar todo el barco con un jabón blanco que tenía, para que pasara. No. Y la operación dio resultado. Me está cargando. Sí, y el barco consiguió pasar y pudo llegar al Mar del Norte. Desde entonces los acantilados de Dover tienen esa apariencia blanca y jabonosa. He ahí los blancos acantilados de Dover. La espuma incluso que hay en aquel mar también fue consecuencia de esta enjabonada. De todos modos es clásico este procedimiento de enjabonar algo que no entra. Sí, pero pequeños objetos. Lubricar. En el subterráneo, en las Un nuevas tornillo, estaciones, uno le pone jabón para que cuando está entre. duro. Los vagones del subterráneo Sí. no entraban en el túnel de las últimas estaciones, que lo habían hecho un poco estrecho. Y entonces, ahora no, porque ya lo agrandaron, de tanto pasar, Claro, tanto ya entrar está. y salir. Va cediendo. Se agrandó, ya parece una cacerola. Bueno, señor. El túnel. Pero los primeros viajes los maquinistas no podían seguir adelante. ¿Qué, Entonces, quedaba trabado el tren? claro, le ponían... Lo enjabonaban. Lo enjabonaban todo, enjabonaban el tren y tomaban un poco de carrera, iban hacia atrás, ¡fum! Venían, y hacia atrás para adelante y al final, en una de esas llegaban directamente hasta el Congreso de Tucumán. Bien. Este barco, el del jabón, llegó al mar Báltico y la tripulación se dio cuenta de que el agua de aquel mar no era lo suficientemente profunda como para navegar con aquel barco, y para poder ponerlo a flote decidieron que era necesario tirar todo el lastre junto también con los desperdicios de la cocina, y así nació la isla de Bornholm, que hoy se conoce, que existe. No es otra cosa que la basura de ese barco enorme. Entre las historias que cuentan los marineros también hay muchas que se refieren a barcos diabólicos. Los marinos antiguos, que no sabían mucho de corrientes de mar, de esas corrientes que van para un lado mientras que el mar va para otro, se quedaban pasmados cuando veían a un barco moverse en contra del viento. Y entonces nacieron una serie de creencias acerca del origen del desplazamiento de aquellos barcos. Ellos decían que los demonios y espíritus marinos levantaban vientos particulares para aquellas naves. Y se decía que el diablo podía poseer o hechizar los barcos, que luego él mismo conducía junto con sus ayudantes. Según parece, muchos marineros de distintos pueblos dudaban antes de salvar a un hombre que se estuviera ahogando, porque eso enfurecía especialmente a los demonios del mar. Y en ese sentido, los hindúes tenían una conducta parecida. En la India nunca salvaban a un hombre que se estuviera ahogando en el sagrado río Ganges, porque decían que aquel que salvara a alguien allí terminaría ahogado también. ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa? Algunos iban más lejos, pensaban que era un gran pecado no solo salvar al que se ahogaba, sino que era pecado también tratar de salvarse cuando uno estaba ahogándose.
Es decir, si uno había sido destinado a ahogarse, había que cumplir con el destino. Así que si la persona que caía al agua se salvaba, nadie le hablaba, qué mal. le retiraban el saludo, El tipo salía a la orilla y... no conseguía comida y nadie se casaba con él. Usted se cayó al agua y salió nadando. Lo consideraban muerto. Si alguien se caía al agua y otros presenciaban el hecho, lo ayudaban a hundirse para que cumpliera con su destino en lugar de eludirlo miserablemente. Hablaremos del fuego de San Telmo, que aparece siempre relacionado con los barcos diabólicos. Cuenta una leyenda francesa que un día Satanás construyó un enorme barco en el que metió muchas almas en pena. Esta embarcación apestaba a azufre. Con ella Satanás cometió muchas piraterías. A todas sus víctimas las capturaba y las metía en el barco. Finalmente las andanzas del diablo enfurecieron a San Telmo. Y una noche se acercó el santo al barco y destruyó su casco. Lo tenía merecido Satanás. Satanás tuvo el tiempo justo para salvarse del agua, pero toda la tripulación se hundió. Desde entonces, en las noches oscuras y cálidas, el barco diabólico arde en el mar, las llamas suben hasta el cielo y puede olerse el azufre a muchas millas. Esta es la explicación de ese fenómeno atmosférico que se conoce como fuego de San Telmo. Y yo creo en esta, no en otra cosa, ¿no? En los mitos griegos también aparece un barco encantado. Encantado, ¿qué tal? No, encantado de encantamiento. Esta historia me gusta mucho. Había una doncella llamada Melibea que amaba a un muchacho llamado Alexis y era correspondida, ¿no? Alexis también la amaba. Pero los padres de la muchacha la prometieron a otro hombre. Alexis, desesperado, se fue a otro lugar. Bueno, tan desesperado no estaría, se fue. Fue a otro lugar. El día de la boda, Melibea se arrojó del tejado de la casa con la intención de matarse. Pero, sea por casualidad o porque el tejado, después de todo, no era tan alto, no se hizo daño alguno. Entonces, aprovechando el impulso de la caída, siguió corriendo, enderezó para el puerto y se refugió en una nave que encontró allí. De pronto las velas de aquel barco se desplegaron solas y rápidamente se hizo a la mar sin que nadie lo manejara. El barco llegó a un lugar donde Melibea encontró a quién, a Alexis. Se casaron, ya vos, qué fácil es. Y como estaban tan agradecidos a los dioses por todos aquellos milagros, levantaron en Éfeso un santuario a Ártemis. Este santuario, el templo de Ártemis en Éfeso, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Diana, decían, que es la misma, Ártemis. Otro barco extraño es el Naglfar, el barco de la mitología nórdica. Es conducido por Jotuni, el señor de los gigantes. Lo tripulan enormes guerreros altos como castillos. Esta nave aparece, o va a aparecer, el día del fin del mundo, en el Ragnarok, el día final, el del ocaso de los dioses, cuando las fuerzas del bien y del mal se enfrenten. Y es el Naglfar, el barco donde van montados los agentes del mal. Todos los malvados vienen en el Naglfar. Ahora bien, esta nave está construida con el siguiente material: uñas de los muertos. Oh, señor. Uñas de los muertos a los que no se le cortaron debidamente al morir. Porque entre los rituales funerarios de los nórdicos figuraba la costumbre de cortar las uñas al muerto para que tardara mucho en construir el barco y se retrasara de este modo el Ragnarok, es decir, aquel final tremendo del mundo. Pero tal vez la más famosa historia de barcos maravillosos es la del holandés errante. Se trata de un marino condenado a vagar eternamente en el mar. La historia dice que en el viejo castillo de Patenberg, en la provincia de Limburgo, vivían 2 hermanos, Bernard y Reginald. Ambos amaban a la misma muchacha. Bernard tuvo más suerte, la enamoró y se casaron.
Pero en la noche de bodas apareció Reynard en la habitación donde apolillaban y los asesinó. Bernard, antes de morir, le hizo a su hermano una marca de sangre en la cara. El asesino, buscando alivio para su conciencia, fue a visitar a un santo ermitaño que vivía en el bosque. El eremita no se animó a absolverlo de un acto tan terrible, pero le aconsejó que luego de una noche de vigilia se encaminara hacia el norte hasta que no hubiera más tierra, y allí recibiría una señal. Así fue. El asesino marchó hacia el norte y lo acompañaron en el viaje una sombra blanca a su derecha y una negra a su izquierda. Viajó por muchos meses hasta que vio que no había más tierra y que solo estaba el mar misterioso, el Ártico. De repente se le acercó una barca que lo condujo hacia una fragata anclada en la bahía. Las dos sombras fueron con él. Subieron al barco. La fragata empezó a navegar sin rumbo fijo. Entraron a una recámara donde había una mesa y dos sillas. Allí se sentaron la sombra blanca y la negra. El espectro oscuro sacó unos dados y empezaron a jugarse el alma del viajero. 600 años llevan navegando sin timón. Las sombras siguen aún hoy jugando a los dados y lo harán así hasta el fin de los días, jugándose el alma de Reynald. Los marinos que navegan por el Mar del Norte, que es el Ártico para ellos, aseguran que a menudo se encuentran con ese barco. Encantado. Linda historia esta última. La última es muy linda, la del holandés. Todavía se están jugando a los dados. Es una partida larga. Es una generala, pero sí, con varios talonarios de Avanti. Señores, he ido a la discoteca y le he contado esta historia 6 veces. Qué bárbaro. Al discotecario que no ¿Qué la... dijo el discotecario? El discotecario nada, no entendía la historia y se la hacía contar una y otra vez, perdón, leí mal. Y al preguntarle yo cuál de estos barcos le había gustado más, o qué historia le había gustado más, me dijo que la de San Telmo. A él le gustaba que San Telmo fuera un santo combativo, que hubiera hundido el barco del diablo, y que, qué sé yo, le gustaba. Además, él vivía en Isla Maciel y era hincha de San Telmo. Así que escucharemos a Roberto Grela tocando su hermoso tango a San Telmo, que no se refiere, como piensan algunos, a este barrio de Buenos Aires tan pintoresco, ¿Cómo que no? Sino al santo, a San Telmo, y Grela estaba pensando en la destrucción del barco satánico a manos de este santo. Señor, no sé si me parece que para el barrio San Telmo. Bueno, son opiniones. Escuchemos ahora a este prócer de la guitarra, Roberto Grela. Adelante.